Buen día, maestra y compañeros. Mi nombre es Yesenia García López del grupo cuarto B y a continuación les presento la actividad integradora 3 que trata sobre la elaboración y análisis de una tabla de amortización. Aquí apliqué todo lo aprendido en clases y sobre todas las correcciones que se nos indicaron para demostrar que sí entiendo cada paso y por qué se hace. Para empezar, les explico de qué va este trabajo. Vamos a platicar lo que hemos visto sobre amortización, que es la forma de ir pagando una deuda poquito a poco hasta terminar por completo. Resolviendo el caso de un refrigerador que se compra a crédito, damos un dinero al principio y el resto se paga en 12 meses. Mi objetivo fue saber cuánto se paga al mes, armar la tabla detallada y saber qué parte del producto ya es nuestra, conforme vamos pagando, pero lo más importante para mí, siguiendo las indicaciones de la maestra, fue entender bien el proceso, sobre todo cómo calcular bien las tasas de interés, para no equivocarme como pasaba antes. Todo lo realicé en Excel para que salga exacto y ordenado. El problema nos cuenta que José Luis quiere comprar un refrigerador que cuesta 17,999 pesos si lo paga de contado, pero decide comprarlo a crédito. Da 7,200 pesos de enganche, que ya es dinero que entregó y ya no se debe, y lo que esta lo va a pagar en 12 mensualidades. Les cobran una tasa del 15% anual convertible mensualmente. Se nos pide resolver tres cosas: A. Saber cuánto va a pagar cada mes. B. Hacer la tabla completa de mes por mes. Y C. Saber cuánto les pertenece ya de su refrigerador al terminar el primer semestre, o sea, al mes 6. Aquí empecé sacando los datos correctos y aquí está la clave para que todo salga bien. Primero calculo cuánto es lo que realmente se va a deber. Esto, el enganche, el precio total. ¿Por qué lo hago así? Porque el enganche ya se pagó, ya no forma parte de la deuda. Entonces 17,999 menos 7,200 nos da 10,799 pesos. Y sobre esta cantidad es que vamos a trabajar todo. Y ahora lo más importante, como usted nos ha corregido mucho, maestra, el ajuste de la tasa nos dan el 15% anual, pero nosotros pagamos mes a mes. ¿Por qué? Dividimos entre 12, porque tiene que ir al mismo paso, igualarnos el tiempo. 15% entre 12 meses nos da 1.25% mensual. ¿Y por qué solo una vez? Porque ese 1.25% ya es mi dato mensual real. Ahí se queda, ya no lo vuelvo a dividir ni a mover en toda la tabla. Esto era lo que antes nos causaba errores y ahora ya lo tengo muy claro. Ahora calculamos cuánto va a pagar cada mes usando la fórmula financiera de Excel, que se llama igual pago. ¿Por qué pongo estos números ahí? Le estoy diciendo al programa: usa la tabla que ya ajusté bien al principio, el 1.25%. Hazlo durante las 12 meses que dura el crédito y calcula sobre el dinero que realmente me prestaron, que son 10,799 pesos. El resultado es 964 centavos pesos. Esto significa que esta es una cantidad fija, igual todos los meses, para que al final quede todo liquidado exacto, ni un peso más ni uno menos. Antes de mostrarles la tabla completa, les explico por qué hago cada cuenta así, para que se vea aquí que sí le entiendo al procedimiento. Primero, intereses, multiplico con lo que debo al inicio del mes por el 1%, 25%, que ya tenía listo. ¿Por qué? Porque el interés se cobra sobre lo que todavía debes. Si debes mucho, pagas muchos intereses. Si debes pocos, pagas poco. Por eso cada mes cambia según amortización al pago de 964 pesos centavos. Le quito lo que se fue de interés. ¿Por qué? Porque de todo tu dinero primero le toca su ganancia a la tienda, y lo que sobra es lo que realmente sirve para bajar tu deuda.
Por eso al principio bajas poquito y al final bajas mucho. Y el tercero, saldo nuevo, a lo que debía le gesto lo que logré pagar. ¿Por qué? Porque ese nuevo saldo es el que se pasa al siguiente mes para volver a calcular todo y así que se repite hasta el final. Y aquí empezamos a ver cómo funciona esto mes a mes. Fíjense bien en lo que pasa. El pago siempre es el mismo, 974.70, no cambia. Los intereses van bajando solitos. Al principio pagaba 130 y 4 intereses y ya para el mes 6 pago solo 81. ¿Por qué? Porque cada vez debo menos dinero y por eso lo que pago de deuda va subiendo. Al principio bajé 839 y al mes 6 ya bajó 893 de mi deuda real y justo al terminar este semestre todavía debo 5.600.63 pesos. Este dato es súper importante porque lo vamos a usar para la respuesta final. Aquí tenemos la tabla completa de todo el año y aquí mismo les explico cómo va cambiando hasta el final y qué significa los totales. Fíjense que ya pasando el semestre del mes 7 al 12 los intereses ya son poquitos, hasta que el último mes solo pagamos 12 pesos de interés. Ahí se nota clarito que ya casi todo mi dinero sirve para acabar de pagar. Y lo más importante, maestra, al final llegué a 0, pero sos exactos, porque es tan importante que te dé 0, porque esa es la prueba de oro. Si hubiera tenido mala tasa o si la hubiera vuelto a dividir como antes, al final me sobraría o me faltaría dinero. Al dar 0, confirmo que todas mis fórmulas están bien hechas y en los totales de abajo vemos por el dinero que me prestaron 10.799, terminé pagando en total 11.796.39. De ese dinero 897.39 fueron solo de interés, que es lo que cuesta comprar a crédito. Ahora, si vamos a resolver la última pregunta, que es la que nos pide calcular los derechos adquiridos, ¿qué significa esto y por qué lo calculo así? Significa saber en las palabras sencillas cuánto del refrigerador ya es propiedad de José Luis y cuánto todavía le pertenece a la tienda. Para saberlo voy justo al dato que les mostré en la tabla, al mes 6, que es cuando termine el primer semestre. Ahí vimos que todavía debemos 5.600.63 pesos, entonces hago la gesta. Lo que debía al principio de 1.799 menos lo que todavía debo 5.600.63. La diferencia es 5.198.37 pesos. Ese es el resultado. Esto quiere decir que a la mitad del tiempo ya hemos pagado esa cantidad y esa parte ya es nuestra, ya nos pertenece. Si contamos también lo que dimos de enganche al principio, ya tenemos pagado mucho más del valor del producto. Para concluir, maestra, me quedó muy claro todo el funcionamiento de todas las tablas de amortización y de cómo funcionan los créditos en la vida real. Lo más valioso que aprendí gracias a sus correcciones fue entender perfectamente cómo y por qué se ajusta las tasas, igualar los tiempos, dividir una sola vez y ya no mover nada más. Ya no cometo el error de antes. También entendí que al principio pagas más intereses y al final más deudas, y que es fundamental revisar que al final todo cuadre en 0. Lo mejor de todo es que ahora no solo se hace las cuentas, sino que se explica por qué se hace así, y eso me ayuda mucho para entender mejor el dinero. Para realizar esta actividad me apoyé de todo lo que vimos en clases, en los ejemplos y explicaciones que nos dio la maestra y sobre todo en las correcciones que nos hizo, que fueron lo que más me ayudó a entender bien. También usé el material de la asignatura, el libro de textos, utilicé Microsoft Excel como herramienta para que los cálculos sean exactos. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención y a usted, maestra. Muchas gracias por sus enseñanzas, por su paciencia y por ayudarnos a corregir y aprender para hacerlo cada vez mejor.